Conceptos de programación de DAX. ¿Qué cosa es DAX? DAX es un lenguaje de programación funcional cuyo principal objetivo es de construir capas semánticas o estructuras de datos que están basadas en el modelo de datos inicial con el propósito de mejorar el proceso analítico, el proceso de descubrimiento de conocimiento. Con DAX nosotros podemos desarrollar aplicaciones en distintas plataformas de Microsoft como Azure, Visual Studio, Power Pivot, Power BI o DAX Studio. Para poder hacer o llevar a cabo la programación DAX, tenemos que hacer uso de las fórmulas. Como vemos en la diapositiva a nivel gráfico, lo que se trata aquí con DAX es de construir niveles de datos que se estén por encima del modelo de datos de base para mejorar la parte de análisis, el proceso de análisis. Ahora, para esto necesitamos, para construir estas estructuras de datos, necesitamos llevar a cabo la programación de DAX a través de fórmulas. Las fórmulas son un conjunto de componentes que están integrados, interrelacionados por medio de una sintaxis definida. Estos elementos de programación de una fórmula son diversos. Como pueden ver en la pantalla, pueden ser funciones, pueden ser tablas, pueden ser medidas calculadas, pueden ser campos calculados, pueden ser tablas calculadas. El principal elemento de la programación de una fórmula son las funciones. Las funciones es el elemento pivot dentro de la programación de DAX. ¿Qué es una función? Una función es un código embebido, un código ya preprogramado que ejecuta procesos específicos o tratamientos de datos específicos dentro del modelo de datos. Todos estos componentes de la fórmula pueden ser integrados o interrelacionados a través de operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores de concatenación o operadores lógicos. Estas fórmulas de DAX pueden construir tres tipos de entidades de datos. Estos son las tablas calculadas, los campos calculados y las medidas calculadas. Las tablas calculadas y las medidas calculadas son entidades de datos virtuales, es decir, no ocupan espacio físico, no ocupan memoria y solo se calculan o se ejecutan cuando son requeridas en un proceso de consulta. Los campos calculados, a diferencia, sí son entidades físicas, ocupan memoria, se actualizan cuando los datos de la tabla a la que hacen referencia son actualizados. Son campos que son permanentes y ocupan un espacio físico. Estas entidades de datos se construyen, como ya hemos mencionado, a través de fórmulas, pero las fórmulas se ejecutan en entornos o ambientes. Este es el otro concepto de DAX que debe ser entendido. Estos entornos o ambientes se conocen con el nombre de contextos. Un contexto es el área donde nosotros vamos a ejecutar una fórmula de DAX. Dicho de una manera más concreta, es el conjunto de filas o columnas y columnas donde se ejecuta una fórmula. Los contextos pueden ser de tres tipos. Pueden ser contextos basados en filas, contextos basados en consultas o contextos basados en filtros. Es decir, nosotros podemos ejecutar nuestras fórmulas o nuestros campos calculados o nuestras entidades calculadas en estos tres entornos. Vamos a ver de una manera práctica, directa, de qué cosa estamos hablando. Para esto vamos a entrar a la plataforma Power BI Desktop. Como podemos ver, nosotros tenemos sobre la derecha el área de datos.
vamos a tomar para la explicación de los contextos y de las entidades de datos la tabla de ventas, que es la tabla 6. El primer contexto que vamos a explicar es el contexto de filas o registros. Si nosotros tenemos por ejemplo, un reporte que nos muestra a nivel de líneas de venta, líneas de orden de venta, nos muestra pues las ventas y los costos. Este reporte nosotros decimos que está a nivel de filas o registros. No hay ninguna duda, es claro que la consulta se está haciendo a nivel de cada registro o a nivel de cada fila de la tabla. Este es el primer contexto. El segundo contexto nosotros lo podemos ver si cambiamos la perspectiva de este reporte, por ejemplo, por medio de una tabla matricial, una tabla multidimensional que muestre ahora en las filas, que muestre los territorios de venta. Y en las columnas que muestre los años de las ventas, ¿no? Así. Nosotros vamos a mostrar ahora las ventas y podemos ver el segundo reporte. Fíjense que ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros estamos viendo nuestras ventas en cada celda. Cada una de estas celdas es la confluencia o la intersección entre el año de la venta y el territorio. Este segundo contexto de ejecución de los agregados es un contexto que se conoce con el nombre de contexto de consulta. Un tercer contexto es, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el total de nuestras ventas a través de un objeto de tarjeta, lo podríamos hacer de esta manera. Pero si nosotros queremos únicamente mostrar el agregado de las ventas para el territorio que corresponde al territorio número 1, tendremos que identificar el filtro en el área de filtros. Ahora, mi agregado solamente muestra las ventas a nivel del territorio número 1. Este es el tercer tipo de contexto que se ha hecho, a través de la interfase de filtro, pero se puede hacer también a través de la programación de DAX. Lo importante es que nos demos cuenta que este tercer contexto está referido a un filtro específico que difiere de los dos contextos anteriores. Estos tres contextos son sobre los cuales las fórmulas de DAX pueden ser aplicadas, y nosotros vamos a ver cómo a continuación, a través de la creación de las entidades de datos que hemos estado mencionando. Ya hemos dicho que hay tres tipos de entidades de datos: las entidades referidas a tablas calculadas, las medidas calculadas y las columnas calculadas. Comenzamos con la última, columnas calculadas. Una columna calculada es una entidad de datos física, ocupa espacio de memoria, está referenciada bajo una tabla específica y se actualiza cada vez que los datos de la tabla se actualizan. ¿Cómo se crea una columna calculada? Pues para crear una columna calculada nosotros vamos, en este caso específico, vamos a la tabla de ventas, al lado derecho, activamos el menú contextual de los 3 puntos y seleccionamos nueva columna calculada.
le damos un nombre. En este caso va a estar referida al valor de la utilidad, que es la diferencia entre las ventas y costos. La utilidad, como hemos mencionado, es la diferencia entre las ventas y los costos. Así. Y esta columna calculada queda ya definida e insertada dentro de la tabla, como lo podemos ver a la derecha, en la parte inferior. Toma un símbolo específico, que es una sumatoria por delante de un cuadrado. Ahora, esta columna calculada la podemos incorporar en nuestro reporte. Una de las cosas que nos damos cuenta en una columna calculada es que el contexto de aplicación de una columna calculada es un contexto de fila o registro. Ahora, una segunda entidad de datos son las medidas calculadas. Una medida calculada es una entidad de datos virtual. No ocupa espacio físico. Se ejecuta en el momento que es requerida a través de una consulta. Por ejemplo, si nosotros queremos incluir en este mismo reporte la utilidad, pero ahora basada en la creación de un campo calculado, ¿cómo lo haríamos? Igualmente vamos al área de datos, identificamos la tabla de ventas, abrimos el menú contextual y seleccionamos ahora nueva medida. Le damos un nombre. En este caso va a ser un nombre similar al anterior, porque vamos a calcular lo mismo, pero le vamos a dar un sufijo y vamos ahora a hacer el cálculo de esa medida calculada. Toda medida calculada requiere de definir previamente un contexto. Los contextos se definen a través de funciones, ¿no? Y estos contextos pueden ser explícitos o pueden ser implícitos. Explícitos, en el caso de contextos explícitos, es cuando uno tiene que identificar específicamente el contexto. En el caso del implícito no es necesario. Por ejemplo, este último caso de un contexto implícito, nosotros vamos a crear una medida calculada que calcule la utilidad utilizando la función suma. Primero vamos a sumar las ventas y restamos a ese agregado también el otro agregado correspondiente a los costos. De hecho, basado en un entorno o en contextos implícitos, lo que nos están dando es el valor de utilidad. Ahora, ese valor de utilidad queda definido dentro de la tabla a la cual yo me referencié. La podemos ver a la derecha, en la parte inferior. Al ser una medida calculada, toma otro símbolo, que es el de una calculadora. Podemos utilizar esta medida calculada e incorporarla en nuestro reporte ahora. Ahora, esta medida calculada también la podemos usar no solamente en este contexto de registro, la podemos utilizar también en nuestro contexto de consulta. Por ejemplo, quitando el agregado de ventas, podemos agregar ahora esta medida calculada, que nos muestra los agregados en cada una de estas celdas, que es el producto de la confluencia o la intersección entre los territorios y los años de venta. O lo podemos hacer también en la parte inferior. Si queremos hallar las utilidades, arrastramos esta medida calculada que recién hemos creado
y la sustituimos por el agregado anterior. Entonces lo que nosotros vamos a ver aquí es la utilidad para específicamente el territorio 1, como ya fue definida en el valor del filtro. La última entidad de datos son las tablas calculadas. Ahora, ¿qué es una tabla calculada? Una tabla calculada es una entidad virtual de datos que no ocupa espacio físico, que se debe construir a partir de una fórmula y que se ejecuta en el momento de que esta es requerida a través de una función, a través de una consulta. Para poder construir una tabla calculada, nosotros tenemos que ir al menú principal, al menú superior, al de modelación, y seleccionar nueva tabla. Le tenemos que dar un nombre a la tabla en este caso. Vamos a suponer que le vamos a dar como nombre Sales 1. Esta va a ser una tabla. Vamos a construir una fórmula que construye esta tabla. Para esto utilizamos la función con nombre. Vamos a definir específicamente 2 o 3 tipos de parámetros, como se ve en la sintaxis en la parte superior. Primero, la tabla, a la que hace referencia esta función de selección de columnas. Nosotros vamos a extraer columnas de la tabla de ventas. Columnas, primero vamos a extraer la de línea de la orden, en esta cabecera y que tiene como nombre Sales Order Line. También vamos a extraer las ventas. Está especificada en el campo Sales Amount. También los costos. Por último, podemos incluir también en la construcción de esta tabla un último campo, que es el de utilidad. Es la diferencia entre las ventas y los costos. Con esta sintaxis, esta fórmula queda terminada y la podemos ejecutar. La tabla Sales 1 queda definida en el área de datos en la parte inferior. Nosotros podemos abrir, ver los campos, cambiar algunos campos que tienen un formato incorrecto, por ejemplo como la línea de la orden, que no es de tipo numérico sino es un formato de tipo texto. Y podemos ahora podemos mostrar el contenido de esta tabla, empezando con el número de la línea de orden, continuando con las ventas, siguiendo con los costos y terminando con las utilidades. Como pueden ver, esta tabla calculada es casi o es el reflejo o es igual a la tabla que hemos construido en el paso anterior, pero esta en este caso es una tabla virtual que se ha construido producto de una fórmula.